Hola, muy buenas noches a toda la teleaudiencia y la radioaudiencia de la Mesa Redonda. El venidero 14 y 15 de marzo, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana estará celebrando su 6ª conferencia. Para conocer un poco de la historia de esta organización, también para saber cómo fue el proceso previo y cómo está organizado, digamos, estos días que se va a desarrollar. Y para comentar algo vital, la vinculación que tienen con las generaciones más jóvenes y el trabajo de la historia, estaremos conversando hoy en la Mesa Redonda con un panel de lujo que les invito a no perderse. Hoy contamos con la presencia en nuestro estudio del general de división José Antonio Carrillo Gómez, quien es el presidente de esta asociación. Muy buenas noches. Buenas noches. También tengo el placer de saludar e invitar esta noche a nuestro panel al general de brigada de la Reserva, Rafael Ruiz Pérez, quien es el vicepresidente y jefe de la Secretaría de Organización de la Dirección de la Asociación. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos a un invitado que nos ha acompañado otras veces también acá en la Mesa Redonda y que siempre es un placer recibirlo. Muy buenas noches al general de brigada de la Reserva también, Arnaldo Tamayo Méndez. Muy buenas noches, bienvenido una vez más Oscar, a nuestra Mesa Redonda. Y se suma a este panel la coronel Mirta Quintas Montoro, quien es la jefa de la Dirección de Menores en Minín. Buenas noches, Oscar. Ya presentado nuestro panel y ya conociendo nuestros temas, les invitamos a acompañarnos en los próximos 50 y tantos minutos de programa. Aquí radica la esencia de nuestra asociación, en la continuidad histórica del patriotismo, la rebeldía de los hijos de esta isla ante la opresión, su valentía, su heroísmo, su generosidad solidaria, su lealtad a la doctrina de José Martí y al pensamiento de todos los hombres que incluyen el mundo han defendido la libertad de los pueblos frente a las dificultades presentes y a las que pudieran aparecer en el futuro. Mantengamos el temple de acero, el esfuerzo sin desmayo, la voluntad indoblegable, la fidelidad sin límites a la patria, a la revolución y a su comandante en jefe Fidel, como lo enseñó Antonio Maceo. Comprometidos con los principios revolucionarios y la historia patria, 6ª Conferencia Nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, 14 y 15 de marzo de 2025, unidos por el recuento, la reafirmación y el combate. Patria o muerte, venceremos. Y con estas hermosas palabras de Almeida, quien fue el primer presidente, digamos, de esta organización, se impone una pregunta. Y también se colaba en las palabras que decía Raúl en la inauguración de este evento. ¿Por qué nace la organización en un momento bien complejo para el país? Estamos hablando del año 1993. ¿Cómo se recuerda ese instante y qué llevó a crear entonces esta organización? Bueno, la Asociación de Combatientes tiene sus antecedentes históricos en el Ejército Rebelde y los combatientes de la lucha clandestina, al triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, que se crea y se va conformando las unidades del Ejército Rebelde con el resto de los componentes que formaron las distintas fracciones que participaron en la lucha. Se empezaron a realizar actividades, primero, de ayuda a los combatientes y a los familiares que perdieron a sus esposos, a sus padres, niños que quedaron huérfanos. En eso jugó un papel muy importante la compañera Celia Sánchez Manduley y la compañera Teté Puebla, general de brigada de la Reserva, que es la vicepresidenta de la Dirección Nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Hoy todavía hay muchos combatientes y muchos de estos muchachos en aquella época que tratan a Teté como si fuera su mamá. Posteriormente se desarrollaron toda una serie de actividades de las columnas guerrilleras que se reunían, veían los ascensos, valoraban los que estaban estudiando, los que se estaban superando. Y ya en la década del 70 para el 80 se realizó la primera condecoración de los combatientes del Ejército Rebelde y de la lucha clandestina. Y empezaba ya a fraguarse en la idea de nuestros principales dirigentes
la necesidad de crear una asociación que agrupara los combatientes, pero que después que se estudiaron las experiencias en varios países, las propias nuestras, se llegó a la conclusión de que no debía ser una asociación de veteranos, sino una asociación de combatientes que perdurara en el tiempo. Sí, decía Fidel que iba a ser una organización donde se uniera los pinos viejos, como decía Martí, y los pinos nuevos. Ahí esa unión se logra precisamente. Fidel en la carta que envía a la conferencia constitutiva que se desarrolló el 5 de diciembre en la Sala Universal, Fidel explica esto. ¿Por qué se hace en ese momento? Se hace en ese momento precisamente porque ya en el año 93 la defensa de la revolución no dependía de una vanguardia revolucionaria que era el ejército rebelde y los combatientes de la lucha clandestina, sino que miles de cubanos ya se habían sumado como combatientes a esta lucha. Por eso es que se crea en ese momento la Asociación de Combatientes. La asociación se crea, como explicaba el compañero Oscar, en un momento muy complejo, donde se produce la caída del campo socialista. Nos quedamos prácticamente en un periodo especial por la caída de la economía, el comercio, la producción, el abastecimiento del país, el bloqueo acrecentado de los americanos que vaticinaron que ya la revolución cubana después de la caída del campo socialista no continuaría. En ese momento en que hacía falta más que nunca la unidad revolucionaria, en que hacía falta más que nunca la firmeza, la lealtad y ese espíritu combativo que explicaba el general de ejército en su intervención que vimos al inicio, es lo que promueve la creación de la Asociación de Combatientes. ¿Quiénes la integraron? Ya se unían aquí los combatientes del ejército rebelde y la lucha clandestina, los combatientes de la lucha contra bandidos, los combatientes de Playa Girón, los combatientes del batallón de la frontera y otros grupos más, y mayoritariamente ya se unían los jóvenes combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que ya no era un ejército guerrillero, sino un ejército regular compuesto por miles de jóvenes que ya empezaban a incorporarse al cumplir los 10 años, los permanentes de la FARC y el MININ, y los 15 años la reserva, jubilados de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Esta asociación se creó con la misión de la defensa incondicional de la revolución. Se creó con la misión de dirigir el trabajo patriótico, militar e internacionalista con los niños y con los jóvenes. Y se creó también para acompañar a los combatientes y veteranos de la guerra en la solución de sus problemas materiales y en el acompañamiento espiritual al desarrollo de su actividad cuando ya no pertenecían a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior de forma permanente. Y nosotros consideramos que esa unión que se logró en aquel momento difícil y complejo para la revolución es muy parecido a la situación que tenemos hoy con la administración Trump, con las amenazas de recrudecimiento contra Cuba, con el obstinado objetivo de destruir la revolución. Por eso es que al realizarse el 14 y 15 la Conferencia Nacional de los Combatientes, volvemos otra vez a levantar la efigie de Antonio Maceo, como llama el combate a nuestro pueblo en Santiago de Cuba, que es el sello distintivo que tiene la asociación, para llamar unidas todas las fuerzas de la revolución, como nos pidió el general de ejército Raúl Castro en el 65 aniversario del triunfo de la revolución en Santiago de Cuba. Unidos tenemos que estar y cuidar eso como la niña de los ojos. Exactamente, la unidad es un principio indiscutible que ha defendido la revolución cubana, pero también para conocer un poco más de esa historia, cómo se transmite a los jóvenes y cuáles son el papel que tiene hoy la asociación en la vida real del pueblo cubano en la actualidad. Vamos a ir al espacio y vamos a regresar a la tierra, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando en nuestro programa.
Diciembre de 1993. A 34 años del triunfo rebelde nace la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Bajo la tutela de Almeida como su presidente, preservar la memoria histórica de las gestas, honrar la valentía y sacrificio de tantos hombres y mujeres, no fue más una idea, un proyecto futuro. Era la realidad. En esa actividad fundacional fueron elegidos los compañeros comandantes de la revolución Juan Almeida Bosque como presidente fundador de esta organización y por acuerdo general el comandante en jefe Fidel Castro Ruz como presidente de honor. Una misma organización para cohesionar distintas generaciones, objetivos y sueños. Todos con el mismo propósito: brindar herramientas y recursos para fomentar el bienestar físico y emocional de sus miembros, ofrecer asesoría, capacitación y orientación, crear espacios de encuentro y camaradería para el intercambio de experiencias y creación de redes de apoyo mutuo, colaborar con las instituciones educativas en la formación patriótica y defensiva de los estudiantes. Y por sobre todas las razones, defender la revolución y las conquistas del socialismo en todos los terrenos. Es un orgullo para mí haber atendido, ser parte de esta revolución y que las mujeres hayan seguido adelante, que lo que hicimos nosotros no se quedó allí, que están todas ustedes que siguen adelante y haciendo lo mismo que hemos hecho nosotros. Que no hemos hecho nada extraño, hemos hecho lo que teníamos que hacer y vamos a seguir haciendo. La asociación una vez más se proyecta, y aquí lo hemos expresado, por la formación de la niñez y la juventud desde un sentido patriótico, desde un sentido internacionalista, desde un sentido de la solidaridad, desde un sentido también de la responsabilidad con la patria, con la revolución y con el socialismo. Y yo creo que todos compartiendo estos sentimientos, compartiendo estas ideas en la manera en que lo hemos hecho hoy, recibimos un renovado impulso para seguir defendiendo incondicionalmente a la revolución y sobre todo en estos tiempos tan duros que se viven junto al pueblo. Mantener viva la memoria colectiva no se consigue únicamente recordando los eventos pasados. También es necesario honrar a las personas que lo hicieron posible. La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana continúa comprometida con los principios, las historias y la experiencia de los que ya no están, pero construyeron ese hermoso legado de coraje y resiliencia que hoy llamamos historia. Patria o muerte, venceremos. Un excelente material para recordar y conocer un poco más de esta hermosísima organización que tiene a tantos héroes y heroínas dentro. A veces queremos buscar los héroes en un manga, en una película, en una aventura y es bueno encontrárselos por la calle y tenerlos aquí presentes en la propia mesa redonda. Y ustedes dirán, ¿por qué Oscarito dijo que se iba al espacio y regresaba a la Tierra? Es que no todos los días uno tiene el privilegio de conversar con un héroe de la República, además con el primer astronauta cubano y latinoamericano, y que otras veces nos ha estado aquí en la mesa redonda. Y africano también, así mismo es. Y hablábamos antes, detrás de cámara, del tema de la historia, la importancia que tiene hoy la asociación y que siempre ha sido una misión. Antes existía la CEMPI, y usted me lo comentaba, para trabajar sobre todo los valores históricos, también esa conexión con los más jóvenes. ¿Cómo fue ese momento que usted dirigió esa organización? ¿Qué pasó cuando se crea la Asociación de Combatientes y qué trabajo están desarrollando hoy con los niños y con los más jóvenes? Bueno, buenas noches repetidamente, Oscar, para toda la teleaudiencia y radioyentes. Bueno, hoy nos encontramos aquí precisamente para hablar de esta asociación. Una asociación que fue una idea del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en su visión futura, como siempre lo fue cuando creó la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que era aglutinar a todas las organizaciones juveniles políticas, como era la juventud del 13 de marzo, la juventud del 26 de julio,
la juventud ortodoxa, o sea, y en ese afán de unidad creó la JR, que después se transformó en la UJC, en su primera conferencia nacional. Bueno, ese mismo criterio es el que él manejó para la Asociación de Combatientes. Como ya expresaba Carrillo, bueno, habían diferentes motivaciones de organizaciones independientes, ¿no? Por diferentes columnas, frentes. Bueno, y ahí se tomó la experiencia de otros países donde los combatientes están fracturados, están divididos. Yo conozco países donde hay más de 100 asociaciones de combatientes, o 40, 50, etcétera. Y entonces ese criterio del comandante en jefe de unidad primó en ese momento de que existiera una sola asociación que agrupara a todos los combatientes de la Revolución Cubana. Por eso ya, bueno, Carrillo habló de esa situación, yo quiero remarcar en ese sentido. También cuando surge la Asociación de Combatientes, en el medio del periodo especial, por un problema coyuntural, la Sociedad de Educación Patriótico Militar, SEMMI, que venía trabajando durante casi 15 años en interés del trabajo patriótico militar internacionalista, en el trabajo de formación vocacional, orientación profesional y selección, en el trabajo de preparar a los jóvenes para su servicio militar a través de la preparación de diferentes especialidades como recluta antes de entrar a la Fuerza Armada. Y bueno, al desactivarse la SEMMI, precisamente nace la Asociación de Combatientes, y una de las esferas que atendía la SEMMI, que era el trabajo patriótico militar internacionalista como actividad política e ideológica en la formación de las nuevas generaciones, la Asociación de Combatientes asume dentro de su esfera de trabajo precisamente el trabajo patriótico militar internacionalista, no con el mismo rigor y con la misma posibilidad que tenía la SEMMI, que era una organización no gubernamental, pero sí darle continuidad a todo ese bello trabajo que venía realizando la SEMMI. Creo que eso se ha aceptado, se viene trabajando, se viene profundizando en este sentido, sobre todo con nuestros combatientes en la participación en las actividades con los niños, en la participación de fechas históricas, en encuentros de diferentes generaciones o diferentes colectivos de estudiantes, de niños. Y yo te digo, yo no soy de los combatientes históricos. No fui del ejército rebelde, no fui de lucha clandestina, me incorporé con la revolución en la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Y para nosotros, sinceramente, cuando nosotros nos encontramos con esas personas que construyeron la historia rebelde, la historia que dio definitivamente la independencia a nuestra patria, uno se llena de alegría, de regocijo y de admiración hacia esas personas. Y bueno, digo aquí que los triunfos de la revolución han sido gracias a esas personas, y la educación, en la cultura, en los servicios médicos. Bueno, ¿y por qué no? El hecho de que Cuba haya sido el primer país latinoamericano que haya tenido un cosmonauta también, gracias precisamente a esa generación que hizo la revolución. Por eso nosotros, como Asociación de Combatientes, le damos mucha importancia a este trabajo, porque el encuentro de un combatiente con los niños, con los jóvenes, eso dice que los niños se sientan estimulados y quieran imitarlo, que quieran ser como ellos. Bueno, el lema de los pioneros es que comunismo pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Bueno, eso es lo que propiciamos, que el niño quiera ser como nuestro combatiente. Yo pudiera hablar mucho de este trabajo de educación patriótico militar, que es una actividad que de verdad no está perfecta,
nosotros trabajamos para perfeccionarlo y es buscar el sentimiento patriótico desde las tempranas edades hasta los más adultos. No quiere decir que los adultos no haya que hacer trabajo patriótico militar, se mantiene también y participan junto con los más viejos. Yo quisiera, decir algo, recordar algo, algunas palabras de Camilo Cienfuegos, uno de nuestros insignes comandantes del Ejército Rebelde, cuando dijo, y el fin que nosotros perseguimos con el trabajo patriótico militar, que aquí no se arrodillará nadie y solamente nos pondremos de rodillas en el momento que le diremos, en aquel momento, a los 20.000 mártires que cayeron en la revolución, y le sumaría a los que han caído después del triunfo de la revolución, que no nos arrodillaremos, y nos arrodillaremos solo una vez ante nuestros muertos y mártires para decirles que esta revolución está hecha, y decimos y agregamos, y la seguiremos construyendo y la seguiremos desarrollando. Es el sentido del trabajo patriótico militar internacionalista que la Asociación de Combatientes promueve y trabaja para lograr ese propósito que nuestro guerrillero Camilo Cienfuegos vaticinó en su momento. Uno se emociona escuchando a Arnaldo aquí con esas palabras, y me gustaría que nos comentaras un poco, ya trayéndolo también a la actualidad, qué pasa cuando ustedes llegan a las escuelas, cuando llegan a esos barrios y los muchachos, los niños los reconocen, porque aunque algunos piensen que no, sí los conocen, sí los reconocen y saben las historias. Sí, como no, mira, ese encuentro de los combatientes propicia, primeramente que los niños, los jóvenes y, ¿por qué no?, y personas adultas se encuentren con estas personas que tienen determinada historia dentro de la revolución, antes del triunfo, después del triunfo, porque nosotros tenemos héroes que no solamente son de la etapa insurreccional, tenemos héroes actuales. Héroes, por ejemplo, podemos decir el último incendio en Matanzas, cuántos héroes ahí salieron del Ministerio del Interior, bomberos de las Fuerzas Armadas, trabajadores de allí de la instalación, y así en el caso de la explosión del hotel aquí en La Habana, y así en cualquier actividad de la revolución no se encuentra héroes. Y a veces no lo conocemos en el barrio, no lo presentamos en la asamblea del delegado, y entonces eso tiene determinada motivación. Yo te lo digo por experiencia. Cuando yo me encuentro con los niños, ellos te escuchan con mucha emoción y te hacen preguntas de tu vida. Nosotros estamos propiciando que además de eso los niños hagan investigación sobre determinadas personas que se van a encontrar, y ellos escriban, investiguen, para cuando se produzca ese encuentro no sea un monólogo, sino que los niños también participen y hagan preguntas sobre. Y eso la Asociación de Combatientes está propiciando que se haga de esta manera, para que no sea una cosa, como se llama, un cliché combatiente, hablando él solo, sino que los niños participen. Y en el caso mío, los niños se interesan mucho por el tema del cosmos. Ojalá un día tengamos una película, tengamos series, más aventuras que reconozcan a todos estos seres cotidianos y que han marcado la vida de este país. Claro, pero eso pasa con muchos combatientes de la Revolución Cubana que visitan las escuelas, apoyamos al Ministerio de Educación en ese sentido, y tenemos acuerdos, convenios de trabajo con el Ministerio de Educación Superior, con el Ministerio de Educación, con el MININ, con la CTC, con la UJC. O sea que este trabajo no es patrimonio solo de la Asociación de Combatientes, es un patrimonio de todas las organizaciones que tenemos que ver con la educación patriótico-militar internacionalista. Por ejemplo, yo diría también que... hay una frase muy conocida de ustedes que cada cubano tiene que saber
tirar y tirar bien. Sí, es una cosa que también se ha destacado. La asociación también está promoviendo el tiro recreativo popular, que es una herencia que viene de la CENMI. De la CENMI. Yo indagando sobre este tema, encontré en más de 15 artículos, discursos del comandante en jefe, donde planteaba el problema de la defensa de la revolución, la incorporación del pueblo a la defensa de la revolución, donde él planteó que cada cubano debe saber tirar y tirar bien. Esa palabra del comandante en jefe nosotros la tomamos y la estamos impulsando en los combatientes para que se mantenga, desde el punto de vista patriótico militar, lograr ese objetivo que no es fácil, porque eso lleva recursos, lleva instalaciones, lleva personal calificado, y en eso las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior nos están apoyando en la obtención de esos recursos que son costosos, y además que no se nos produzcan accidentes, que no se produzcan pérdidas de ese tipo de armamento. Y hay una vasta experiencia que nosotros heredamos precisamente del trabajo de la Sociedad de Educación Patriótico Militar, y que la tratamos ahora de actualizar, ¿no? Porque no podemos aplicarlo como un cliché a aquellas experiencias de aquel momento. Porque, por ejemplo, en la CENMI nosotros teníamos campos de tiro en todas las escuelas. Bueno, ya se tomó una decisión por el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta la Convención del Niño, que nosotros estamos también respetando esos acuerdos internacionales de que los niños no participen en esta actividad de carácter militar. Por ejemplo, en los palacios de pioneros teníamos los círculos de interés militar desde la primaria, secundaria y preuniversitario. Bueno, hubo que abolir esas actividades, pero bueno, se producen otras formas del trabajo patriótico, ¿no? Porque Raúl en una ocasión dijo, ¿qué niño no ha soñado con sentarse en un avión, con sentarse en un tanque, con sentarse en una técnica? O sea que en este sentido nosotros también hemos apoyado a educación, al Ministerio de Educación, de que se cumplan los requisitos con el trabajo de los niños. Pero hay múltiples formas de que el trabajo patriótico militar se cumpla. Bueno, en esta mesa se respira historia, se respira amor por la patria, por la revolución. Ojalá pudiéramos tener mucho más tiempo para seguir escuchando a estos héroes de la República. Pero vamos a conocer también qué va a pasar en los próximos días cuando se celebre esta conferencia, cómo ha sido el proceso para llegar hasta este momento. Acompáñanos en la mesa redonda. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Cuando se crean las asociaciones de base a nivel de cuadra, a nivel de un consejo popular, había en la misma cuadra combatientes, incluso de los históricos, de los primeros combatientes, que no los conocíamos. Había otros que desconocíamos que había estado con el Che en el Congo, había otros que desconocíamos que había sido fundador de las Fuerzas Armadas. Es decir, que eso nos unió a todos los combatientes, y eso es una de las experiencias más hermosa, más bonita, más emotiva que tuvo la creación de la Asociación de Combatientes. La Asociación de Combatientes ha trabajado unida a nuestro pueblo, ha trabajado en función de contrarrestar todas esas situaciones y además decirle al imperialismo que aquí estamos. Y que estamos además juntos y estamos además unidos. La Asociación de Combatientes, de su fundación, yo diría que fue como todo, una acertada decisión de nuestro comandante en jefe, general de ejército, de su fundador, el compañero
comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, que tanto hizo por ella. Y como les decíamos, en los próximos días, la semana próxima, se celebrará esta conferencia nacional después de un amplio proceso que comenzó el año pasado y que tiene como antecedente todas estas asambleas que se desarrollaron a nivel de base. Rafael, explícanos un poco cómo ha sido este proceso, cuáles fueron las principales temáticas que se abordaron a nivel de base, de territorio, y qué va a pasar también ya en la conferencia nacional los días 14 y 15 de marzo. Buenas tardes, reiterada. Como tú dices, esto es un proceso que además nuestra asociación realiza cada quinquenio. Cada 5 años se hace todo este proceso de balance, se pasa cuenta de lo que hemos hecho, qué es lo que nos falta por hacer y cualquier puntualización que haya en función de poder seguir cumpliendo las misiones, como explicaba el compañero Tamayo. Este proceso comenzó, por tanto, desde el pasado año. Se realizaron más de 13.000 asambleas de balance en las asociaciones de base que se crean, como ustedes todos conocemos, a nivel de barrio, a nivel de cada comunidad. Y en la misma participaron más de 200.000 asociados. Posterior a las asambleas de la base, se realizaron las conferencias municipales, las conferencias provinciales. Allí también se tomaron en cuenta todos estos elementos, se determinaron los delegados en cada una de ellas, las tareas a cumplir y se aprobaron objetivos particulares de cada uno. Y después de todo ese proceso que se realizó durante todo el año 2024, arribamos ahora al momento de realizar, como culminación de todo el proceso, la conferencia nacional. Conferencia nacional que, como tú decías, estaremos desarrollando el 14 y 15 de este próximo mes, o sea, finales de la próxima semana. En la misma tendremos un grupo de acciones importantes que desarrollar y que, como les decía, son el resultado de todo este proceso anterior. Rafael, ¿cuántos delegados se eligieron a esto? 182 delegados, que corresponden a todas las provincias del país y del municipio especial Isla de la Juventud. Y también tendremos, como un apoyo a todo el análisis, a toda la valoración que vamos a hacer, un grupo de invitados, que no son delegados, pero son invitados que pueden aportarnos a nosotros en todas estas cuestiones. La conferencia vamos a realizarla con este personal y tendrá como primer asunto un trabajo por comisiones. Vamos a crear 3 comisiones con los delegados de las distintas provincias. Estas 3 comisiones van a atender 3 esferas que son importantes para nosotros. El funcionamiento, o sea, la acción diaria que tienen que realizar las acciones de base, todos los órganos de dirección. Tiene que ver también con todo el trabajo de atención en el caso de los combatientes y sobre todo el crecimiento, que es un asunto que siempre tiene que ver. Son dos temas, digamos, cardinales para la organización, la atención a esos combatientes, que siempre es un tema, digamos, bastante discutido. Por eso. Y sobre todo la cantidad de personas que integran hoy la asociación. Ajá. ¿Qué sucede? La asociación, como se explicaba al principio, está integrada por miembros de distintas generaciones. Por lo tanto, la propia edad va limitando, va disminuyendo, aparte de otras razones, de enfermedad y demás, la membresía. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo de crecimiento constante para mantener los niveles que son. Por eso, este asunto constituye un elemento principal, donde tenemos que tomar algunas medidas, en función de esto, algunas ya hablaba incluso el presidente al principio, de las edades y demás, de forma tal de poder lograr el crecimiento necesario en función de mantener esto. Otra comisión va a atender sobre todo el trabajo patriótico militar, o sea, toda esta actividad de que hablaba el compañero Tamayo, todo esto tiene que perfeccionarse, tiene que desarrollarse de distintas formas, hay que ir adecuándolo a las condiciones actuales. Nosotros decíamos, hoy en día usted le llega a ese joven de que se hablaba más fácil por el móvil que en un encuentro personal. Me gusta que diga lo del móvil y las nuevas tecnologías para que no piensen que la Asociación de Combatientes es una organización de viejitos. No, todo lo contrario. Al contrario, ¿no es verdad? Todo lo contrario, y por ahí tenemos, y además es una de las acciones que nosotros tenemos que seguir desarrollando, porque es la forma de poder hacer nuestro trabajo en las condiciones actuales. Y tenemos otra comisión que tratará sobre todo los temas del autofinanciamiento.
O sea, es indiscutible, el aseguramiento de todas formas es necesario para poder trabajar, para poder hacer ambas cuestiones es necesario. Y en este aseguramiento, bueno, es necesario trabajar en función del autofinanciamiento y algunas acciones que podamos hacer sin afectar a nadie, pero logrando los objetivos que nosotros tenemos. Ese sería el trabajo de estas tres comisiones. Y ese trabajo se realizaría sobre todo en la mayor parte del tiempo del primer día de realización de la conferencia. Ese mismo día vamos a realizar también otra actividad que es muy importante, y es que con la participación de todos esos delegados vamos a hacer el proceso de designación de la nueva dirección. Hay una candidatura, está elaborada esa candidatura se aprueba, y después, por voto directo y secreto, cada delegado va a dar su anuencia o no sobre los delegados propuestos. Ese proceso se realizará después el conteo de los votos. Si los que resulten electos para la dirección nacional, después tendrán una reunión y entre ellos elegirán el ejecutivo de esa elección, donde está, podríamos decir, los cargos principales, quién es el presidente, quién es el vicepresidente, la vicepresidenta y el jefe de la Secretaría de Trabajo Patriótico, que es uno de los cargos principales, atendiendo de lo que ya explicaba Tamayo. Y hay una particularidad que tendría esta conferencia, es que la quinta, me explicaba, no se pudo desarrollar por el tema de la COVID. O sea, hicieron todo el proceso previo, sin embargo, no se pudo llegar a esa quinta conferencia. El proceso anterior fue, como te decía, se dieron todas las asociaciones de base iguales y demás, y sin embargo, cuando ya correspondía, que pasaba igual que este año, era al siguiente año, en aquel caso era en abril, llegó la COVID y no se pudo realizar. No, tiene muchas más cosas para decir en esta. Hay cosas más que decir, aunque se siguió trabajando. Entonces, ese segundo día, entonces habrá un grupo de acciones importantes que desarrollar. En el segundo día se oirán en el plenario los dictámenes de estas tres comisiones que constituyen un poco la perspectiva de trabajo para el resto del tiempo. Se dará a conocer la nueva dirección, se aprobarán las modificaciones que estamos valorando que pudiera haber en los estatutos, precisamente para ponernos a tono con los tiempos actuales y demás, porque si algo nosotros tenemos que ver, y eso lo decía en su discurso inicial el general de ejército, es que esto no es una asociación de veteranos. Ahí es donde viene la unidad entre las distintas generaciones. Y por eso nosotros tenemos que seguir trabajando ahora con estas nuevas generaciones. Y entonces vendrá también la renovación que haya. Y se aprobarán los objetivos para el próximo quinquenio. O sea, un grupo de objetivos principales que van en dirección de reforzar el trabajo, de reforzar las funciones, la misión de la asociación para poderlo desarrollar. O sea, ese en principio el carácter que tendrá esta conferencia, estos 2 días de trabajo, y pensamos que es importante, los delegados, vuelvo y te repito, vienen de todas las provincias, tienen el sentir de todo lo que se vio desde las asociaciones de base, porque los hay que son precisamente de las asociaciones de base, otros que son de los órganos de dirección y podrán ayudar bastante en este sentido. Bueno, me quedo con una idea que expresaba Rafael, y era el hecho de que cómo conectar con los más jóvenes, cómo adaptarse al mundo que se vive hoy, eso de tener un móvil, ojalá también estar en internet, conectarnos. Y sobre ese tema estaremos hablando también en los próximos minutos aquí en el programa, cómo conectar con las audiencias más jóvenes, con esos niños, con esos adolescentes que tienen otras maneras, digamos, de decir o de escuchar la historia. Estaremos hablando en los próximos minutos, síganos acompañando, que será un privilegio y un placer. Se ha demostrado realmente que nuestra asociación es capaz de seguir tan viva como en sus inicios. Durante este periodo también hemos logrado que, a pesar de las dificultades, preparar nuestra conferencia. Se realizaron más de 13.000 conferencias a nivel de base, y eso fueron efectivas porque permitió a la dirección de los combatientes llegar hasta la base, participar con ellos y además analizar no solamente en las sesiones
de base, en las asociaciones de base, sino también a nivel de municipio, a nivel de provincia, a nivel distrital. Fueron asambleas muy combativas, pero en todas primó algo, y fue el compromiso que hicieron todos los combatientes y apoyaron de seguir defendiendo la revolución y el socialismo en Cuba. Trabajamos cumpliendo estrictamente y con el máximo esfuerzo físico y mental en todos los sentidos para que de verdad la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana cada vez fuera más eficiente, más patriótica, más revolucionaria, más útil a la causa de nuestro socialismo. Comprometidos con los principios revolucionarios y la historia patria, Sexta Conferencia Nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, 14 y 15 de marzo de 2025, unidos por el recuento, la reafirmación y el combate. Patria o muerte, venceremos. Mirti, te han dado una tarea de cómo conectar con los más jóvenes, con los niños, con los adolescentes, cómo seguir enamorando sobre la historia de nuestro país, cómo sentirnos orgullosos de estos héroes, cómo hacerlo en estas dinámicas en que está viviendo el mundo, en que sabemos que las multipantallas son los que más tiempo llevan a los jóvenes, y cómo seguir inculcando esos valores que han distinguido siempre la Revolución Cubana en estas nuevas generaciones. Oscar, reiterar las buenas noches, pero me gustaría en primer lugar, a propósito de la fecha del día de mañana, muchísimas felicidades, felicitar a las mujeres a nivel mundial, a la mujer cubana y particularmente a las mujeres combatientes. Comenzar sobre el tema, decir que la labor educativa, de educación patriótica militar e internacionalista y política ideológica corresponde a los objetivos de trabajo de la Dirección Nacional y de todas las asociaciones de combatientes de la Revolución Cubana, en correspondencia con la misión que tiene identificada y las funciones generales que tiene asignadas y de las que se ha estado hablando desde el inicio. Hay que valorar, en segundo lugar, que lo realizado en las condiciones que se han mencionado, y, por ejemplo, la COVID, que interrumpió el proceso de la quinta conferencia, pero acá el combatiente Rafael nos decía, pero no nos paramos, y así fue, así fue. Se hizo una labor diferente, pero debemos decir en ese sentido que hay un saldo favorable de la manera y las alternativas que se buscaron para continuar defendiendo la patria y continuar ejerciendo las debidas influencias como combatientes, marcado fundamentalmente, y en este caso nos corresponde, con la labor que se desarrolló y se ha desarrollado durante todo este periodo y continuamos en las escuelas con los niños y niñas, los adolescentes y los jóvenes. Se ha logrado, la asociación ha logrado en estas condiciones mantener la presencia permanente en todas las actividades políticas, en los diferentes niveles educacionales o niveles educativos, en correspondencia con las características de los jóvenes, en correspondencia con las características de sus edades. Todos no son iguales y hoy, como usted decía, tenemos una marcada influencia del empleo de las tecnologías a las que acceden muy fácilmente los niños, los adolescentes y los jóvenes, y es un propósito de la Asociación de Combatientes, que no es de viejitos. Hay un estigma. Sí, no, pero hay una mezcla de generaciones muy interesante y una atracción porque se logra con las nuevas generaciones esa imbricación entre pinos viejos y pinos nuevos. Dadas esas características de las que hablábamos, en el logro de una labor más eficaz y atendiendo a este periodo revolucionario
de nuestra sociedad cubana actual, debemos tener en cuenta, y decíamos que era un propósito, insistimos en eso, las motivaciones de los más jóvenes hoy, de esos pinos nuevos, y trabajar en consecuencia, pero siempre teniendo en cuenta un denominador común hacia la labor que desarrollamos con estas nuevas generaciones, y es la defensa de la patria, ese denominador común para defender a la revolución. Hoy más que nunca es una convicción con énfasis en la labor política e ideológica que desarrolla la asociación en pleno, a lo largo y ancho de todo el país, de manera sólida, con mucho compromiso, con mucha confianza en esas nuevas generaciones, en esos niños. Es muy interesante las cosas que se escuchan y a veces consideramos que ellos no prestan atención, los subestimamos. Todo lo contrario, prestan mucha atención y nos sorprenden. Nos sorprende sus capacidades de respuesta, nos sorprende sus capacidades de análisis. Y que esta propia implicación tiene que ver con este proceso que está haciendo la educación del tercer perfeccionamiento, donde la comunidad, digamos, tiene un papel fundamental en el proceso docente y educativo, sobre todo de esos niños y adolescentes que se forman en la Cuba de hoy. Y en esa misma medida nos perfeccionamos, se perfecciona la asociación, se perfecciona la sociedad, la enseñanza general, con vistas a la enseñanza de la historia patria. Que tenemos tantas deudas, sobre todo. Cómo no, y de eso se ha estado hablando muchísimo en los últimos días. Lo cierto es que juntos avanzamos hacia la consolidación y el perfeccionamiento de una conciencia revolucionaria en aras de la unidad y la continuidad del socialismo, de las que hablaba General Carrillo. Las actividades en las escuelas se han dirigido principalmente a que los niños, los adolescentes, los jóvenes conozcan la vida y los ideales de los que han luchado por la independencia de la patria, con una rica historia que tenemos para contar, para hacer que esas nuevas generaciones desde el aula o desde cualquier lugar, de cualquier manera, la podamos enseñar de la manera más didáctica, con la pretensión de llegar hasta la enseñanza, hasta los más pequeños, sobre todo desde la educación familiar. Entonces... y que tiene que ver también con uno de los propósitos, porque en esa formación por la defensa de la revolución hay que defender esos valores. No, y tiene que ver con Y uno de esos elementos fundamentales, digamos, es la lucha hoy, por ejemplo, contra las indisciplinas sociales, es la lucha contra el consumo de drogas. Y yo creo que ustedes también hacen una labor fundamental en ese sentido con el resto de los organismos. Sin olvidar, cuando mencionábamos la independencia de nuestra patria, la independencia a la que hemos contribuido a la independencia de otros países hermanos. Y nos gusta siempre citar a nuestro general de ejército cuando dijo que no existiría la revolución sin haber nosotros conquistado la independencia de Angola. Por tanto, existe un compromiso, es una decisión para, junto con esos pinos nuevos, esos niños, esos jóvenes, como continuadores aseguremos el proceso político, social de nuestro país, como ellos como protagonistas y como protagonistas de esa continuidad. Por supuesto que se trabaja en el perfeccionamiento de todas esas actividades con nuestros niños. Hoy existe, y creo que es un momento oportuno para señalar, y los combatientes se integran a una política de la niñez, la adolescencia y las juventudes en nuestro país, en la que no estamos exentos a participar. En estos tiempos debemos lograr un impacto más positivo, y también es un propósito, y son aspectos que se van a abordar los días 14 y 15 en la sexta conferencia, y sobre todo hacer énfasis en la importancia en la defensa, insistimos, en la defensa de nuestra patria.
Para ello debemos lograr una participación más activa en todas las actividades por parte de nuestros combatientes, que las actividades que se desarrollan hoy quizás un poco diferentes para lo que en momentos anteriores se hicieron, y se trata de eso. Se trata de eso, de juntarnos y ayudarnos unos a otros y complacernos en ese sentido, según, y toco de nuevo las características de los más jóvenes, en función de que hagan un trabajo patriótico, militar, internacionalista, hoy diferente, aprovechando más los espacios de sus municipios, los territorios donde residen, los héroes que tenemos hoy cada día, dentro de nuestra revolución, cada día es una historia. Y tenemos héroes que la construyen día a día. Y los tenemos codo a codo, y los niños lo tienen. Y muchas veces los tienen en su familia. Así mismo es. Entonces, es importante contribuir con ellos en ese propósito. Y sobre cómo seguir perfeccionando la labor de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. ¿Qué pasos dan en el año 2025? ¿Qué retos impondrá esta nueva, digamos, conferencia nacional? Estaremos conversando en los últimos minutos del programa, así que síganos acompañando. Es un gran honor ser miembro de la Asociación de Combatientes para seguir el legado de nuestros líderes de nuestra revolución socialista. De igual manera, como combatiente, me da la posibilidad de participar y llevar a cabo un sólido trabajo patriótico en todas las direcciones. Cuando digo todas las direcciones, en el barrio, en mi trabajo, en todos los lugares. Es válido destacar que hay un grupo importante de mujeres que tienen la labor de dirección de las asociaciones de base, y también los ejecutivos de dirección están integrados por mujeres. Más del 40% de nuestras dirigentes de las asociaciones de base son mujeres. Y es importante destacar este aspecto, por lo cual nosotros consideramos de que se pone de manifiesto cómo la mujer cubana es capaz de enfrentarse a las tareas de sus propias especialidades, del trabajo en su casa, del trabajo doméstico en la casa, pero también en las actividades de la Asociación de Combatientes. Carrillo, en estos últimos minutos del programa, si miramos a esta organización en el siglo XXI, año 2025, ¿qué retos les queda por delante? ¿Cómo seguir perfeccionando esa labor y sobre todo cómo legarnos a nosotros los más jóvenes esa historia tan rica que tiene nuestro país? Bueno, nosotros creemos que la sexta conferencia debe trazar los objetivos que planteaba el general Rafael en su intervención. Nosotros tenemos que lograr el perfeccionar y adaptarlo a los momentos actuales en el marco de la guerra que el enemigo nos hace, ideológica, fundamentalmente, a perfeccionar la labor político-ideológica y el trabajo patriótico que hacemos. Nosotros tenemos que lograr que en este trabajo no solo participe la asociación, sino integrarnos con todos los organismos, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación, la Unión de Historiadores, las organizaciones políticas de masas y sociales, los órganos del Poder Popular, las escuelas, las organizaciones estudiantiles en esta labor. Esto no es una labor de patrimonio de la asociación, es patrimonio de la integración de todos los que tenemos que ver con la formación de las nuevas generaciones. Y siempre hablamos y decimos los jóvenes y los niños, pero nosotros tenemos que lograr que nuestros pedagógicos, nuestras universidades le presten a la investigación de la historia, al reconocimiento de la historia en cada uno de los territorios, con el objetivo de que los profesores y los cuadros que se hayan graduado a nivel superior tengan un dominio de la historia patria. Si esos valores no se logran, nosotros no estamos formando el hombre que esperamos tener en el futuro. Nosotros tenemos que
como reto también crecer con los hombres y mujeres del país que tengan cualidades para ingresar a la asociación y que estén dispuestos a continuar la obra por la que han muerto tantos compañeros y por la que hemos luchado hasta el presente. Nosotros tenemos que avanzar como un reto también en el uso de las nuevas tecnologías, de la informática y las comunicaciones. Esto es un problema que tenemos los que más edad tenemos, que no logramos. A veces le rehuimos por no tener la capacidad suficiente para utilizar estos medios. Tenemos que lograr, con ayuda de los más jóvenes, que a todos los niveles la asociación pueda instrumentar el programa que tiene para desarrollar esta importante actividad. Y nosotros tenemos 2 fechas en el año 2026 que vamos a encauzar en el 2025 ya con el resto de los demás organismos del país que nos llaman al combate. Una, el centenario del nacimiento de nuestro comandante en jefe en el 2026 y el 70 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yo creo que esa debe ser la brújula que nos guía a nosotros en la labor política e ideológica, en la labor del trabajo con los jóvenes, con los niños y con toda la población y con nuestros propios combatientes. No quiero concluir sin felicitar, sin reconocer y sin agradecer lo que ha hecho las diferentes organizaciones encabezadas por el partido en el apoyo a la Asociación de Combatientes, las organizaciones políticas de masas, estudiantiles, sociales, la ANA, la CTC, la Federación, con el objetivo de que nuestro proceso salga bien. A todos les agradecemos lo que han hecho. Gracias por habernos permitido expresar algunas de las cosas fundamentales del trabajo de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta hora de programa. Espero que a usted también le haya sido muy útil y realmente interesantísimo todo lo que se ha escuchado aquí en la mesa redonda. Se ha respirado historia, se ha respirado Cuba, se ha respirado lo que ha construido esta revolución durante todos estos años y, por supuesto, con el conocimiento, con el acervo, con esa sábila fundamental que es la historia y que nos lega para el futuro de la patria, esa revolución que queremos mantener y que hay que defender. Por supuesto, hay que contar con todos los miembros, no solamente con los viejitos, con todos los miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Así nos despedimos y sobre todo nos vamos con las imágenes del día que están dedicadas precisamente a las mujeres en este, digamos, 8 de marzo, en que vamos a celebrar esta fecha. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima mesa redonda.